Serie Conociendo la Palabra. En esta serie estamos viendo libro a libro la Biblia. Hace 8 días veíamos el primer libro de las Crónicas. Hoy vamos a ver el segundo libro de las Crónicas, por supuesto, y hace 8 días decíamos que en el idioma original, en hebreo, es un solo libro y que es el último libro de las Escrituras o Biblia hebrea, es decir, de los judíos, de los que creen solamente en el Antiguo Testamento. O digámoslo así, la Biblia antes de Cristo termina realmente en el libro de las Crónicas, un solo libro, pero que en nuestras traducciones está dividido en dos. Hace 8 días veíamos que el autor de las Crónicas tiene un propósito en mente. El pueblo de Israel llegó a su prosperidad máxima en el tiempo de David y Salomón, y luego hubo una división del reino e Israel se divide en el norte y en el sur, y eventualmente ambos reinos caen. En el 722 a.C. bajo los asirios cae el norte, y en el 586 bajo los babilonios cae el reino del sur. Y son extraditados, digámoslo así o no, son exiliados, son llevados a otras naciones, son despojados de sus pertenencias. En esos lugares son tratados terriblemente como esclavos, muchos de ellos son asesinados. Pero resulta que eso ya nos lo contó el primer libro de Samuel y segundo, el primer y segundo libro de los reyes, pero el autor de Crónicas retoma todas esas historias, pero ahora quiere mostrar un punto de vista ideal. Y ahora 8 días veíamos en el primer libro de las Crónicas que David es mostrado allí prácticamente como un hombre perfecto. No queriendo decir que David era perfecto, sino que el autor quiere mostrar ese ideal. Ya tuvimos un David con todos sus errores, con todas sus fallas, pero Dios ha prometido que las cosas van a ser mejores, así que tenemos que esperar a alguien mejor que David. Por eso él quiere presentar lo más grande que hizo David sin presentar sus errores y sus fallas. Y el primer libro de las Crónicas se basó en los primeros 9 capítulos, una genealogía, que como decíamos eran nombres y nombres, pero veíamos que eso es importante, y prácticamente 20 capítulos del primer libro de las Crónicas dedicados a David. El segundo libro de las Crónicas empieza precisamente ahora con Salomón. El segundo libro de las Crónicas le va a dedicar 9 capítulos a Salomón. Este libro tiene 36 capítulos. Y el resto de capítulos a los diferentes reyes que vienen después de Salomón, pero aquí quiero aclarar particularmente los del reino del sur. En un momento voy a aclarar un poco más sobre eso. Pero el punto es que este libro hace lo mismo con Salomón. Quiere mostrar es todo lo bueno que sucedió cuando Salomón estuvo en el trono. Por eso, una vez más, si tú vas a este segundo libro de las Crónicas, tú no ves fallas, no ves errores. El autor de las Crónicas no dice absolutamente nada malo de Salomón, como veíamos a diferencia en el libro de los Reyes, que el libro de los Reyes sí mostraba toda la realidad. Pero, ¿por qué es esto? Una vez más, no porque el autor quiera mostrarnos una mentira o quiera taparnos o ocultarnos, sino porque él quiere mostrar cuál debería ser el punto ideal donde la nación debería estar, pero a la vez quiere con ese libro animar a sus lectores a tener confianza y esperanza que un día eso llegará. Si Dios en un momento permitió que la nación de Israel llegara a su mejor, digamos, situación, a su esplendor, a su gloria humana, lo que el autor quiere resaltar es un día Dios va a hacer eso mismo, de hecho lo va a hacer mucho mejor. Así que en esencia es un libro de esperanza. Nuevamente, es el último libro de las Escrituras hebreas. ¿Qué deberíamos esperar? Que sea un libro de esperanza. Que sea un libro que le diga a la gente lo que debe esperar, lo que debe esperar recibir de parte de Dios. Así que ese es, digamos, ese panorama. Y por eso le he puesto como título a la enseñanza del día de hoy, El futuro en la palabra. Es necesario que lo veamos de esa manera. Ese segundo libro de Crónicas nos muestra el futuro, lo que la nación de Israel debería esperar en Dios, que Él les diera, pero a la vez nos muestra el mismo futuro que tú y yo tenemos esperanza de que un día recibiremos de parte de nuestro Dios. Así que aquí quisiera introducir este título de esta enseñanza del día de hoy, diciendo algo que es muy interesante. Las personas normalmente hablan de sueños, de anhelos, de pretensiones, que el hombre debe buscar a toda costa, lograr su felicidad, realizarse en esta vida. Y en esencia esas cosas no son malas. Pero ¿sabían una cosa? Que eso es lo que muchas veces nos susurra el mundo, pero eso a la vez no es realidad. Es decir, que esto de lograr la felicidad, la satisfacción, la realización, nunca se logra en esta vida. Y alguien podría decir, Alex, ¿cómo lo sabes?
y yo se los digo por dos razones. Primero, no por mi experiencia, porque obviamente no he vivido todos los años en este mundo, pero por las experiencias que uno ve alrededor. Y segundo, porque, y más importante, porque la Biblia no enseña. ¿A qué me refiero con esto? Una vez más, no está mal tener sueños, metas, anhelos. No está mal buscar cosas de esta vida como trabajar o estudiar o una familia o algunas posesiones. Eso no es pecado en sí mismo, pero eso nunca va a llenar al hombre, nunca lo va a saciar. Por algo es que los ricos de este mundo también se suicidan. Por algo es que los famosos también se divorcian. Por algo es que esas personas que tienen todo el dinero del mundo también consumen drogas y son alcohólicos. Porque nada de eso puede llenar y satisfacer el corazón del hombre. Y si hay algo que nos muestra esto de una manera muy clara y vívida, es la palabra de Dios. De hecho, es lo que vamos a ver en el libro de Crónicas. Nuevamente lo que les decía. Nos va a mostrar a un Salomón que literalmente, humanamente lo tuvo todo. Pero cuando uno conoce todo el panorama de la Biblia, es un Salomón que cuando abre su corazón, por ejemplo en el libro de Eclesiastés, ¿sabe qué dice? Todo en esta vida es vanidad. Un hombre que tuvo más de 1000 mujeres. Y alguien podría pensar, el sexo es lo que hace realizar a una persona. Pero ese hombre sencillamente dice que lo que realmente tiene sentido en esta vida es temer a Dios y obedecerlo. Un hombre que, vuelvo y repito, lo tuvo todo en esta vida, pero llega a decir con sus propias palabras, todo es vanidad. No significa que sea pecado. Hay que aclarar, la vanidad no es pecado. Este hombre lo que dice es, saben, eso es como el humo, eso es como el viento. La verdadera felicidad no se encuentra en las cosas de esta vida. Y entonces, ahí es donde vamos. ¿Qué pasa con todas nuestras pretensiones, aspiraciones? Hay tantas personas que piensan que el cristianismo es conformismo, pero es todo lo contrario, ¿sabes? Si realmente tú quieres verdaderas aspiraciones, pretensiones, no está mal que trabajes en esta vida, pero lo que la palabra de Dios nos enseña es que todo lo que realmente vale la pena está en el futuro, y ese futuro se encuentra en la palabra de Dios escrita. La palabra de Dios nos enseña lo que es el futuro verdadero. ¿Dónde es que vamos a encontrar la verdadera satisfacción, plenitud y felicidad? Porque aquellos que quieren mostrar una supuesta felicidad, es eso, es supuesta, no es real. Verdadera felicidad, realizarse realmente, es conocer a Dios y saber que nuestro futuro está asegurado en Él, y Él nos lo enseña en su palabra. Por eso quiero que veamos, mis hermanos, a través de estos 3 puntos, vamos a ver 3 puntos en esta enseñanza, de qué es realmente lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Dónde es que encontramos realmente la plenitud y satisfacción en nuestras vidas? Y el primer punto que quiero que veamos es que la palabra de Dios nos habla de que la verdadera prosperidad está en Dios y es futura. Esto es lo que particularmente nos enseñan los primeros 9 capítulos del segundo libro de las Crónicas. Les digo una vez más, ahora se va a enfatizar en Salomón. 9 capítulos acerca de Salomón. Y si tú lees esos 9 capítulos nuevamente, no vas a encontrar ni una sola falla de Salomón. Al contrario, vas a encontrar toda la riqueza y prosperidad de Salomón desde el primer versículo. Vayamos al primer versículo, segundo libro de las Crónicas, capítulo 1, versículo 1. Salomón, hijo de David, tomó firme control de su reino. Así empieza este segundo libro de las Crónicas, hablando de la firmeza, del control que tomó Salomón, el hijo de David, y dice, porque el Señor su Dios estaba con él y lo hizo muy poderoso. Pero desde el primer versículo nos dice algo muy importante. Salomón, hijo de David, podía tener control sobre su reino. Y de hecho, como vamos a ver, fue un reino demasiado próspero. ¿Saben por qué? Porque Dios estaba con él. Porque el que lo hizo poderoso, ¿quién fue? Dios. Entonces ni siquiera era Salomón, era Dios. Y de ahí donde viene el título de este primer punto. Verdadera prosperidad. ¿Sabes? La prosperidad verdadera no es tener cosas en esta vida, es tener a Dios. Esa es la verdadera prosperidad. Lo interesante es que hay muchas personas que buscan a Dios para adquirir prosperidad, pero la prosperidad más grande es tener a Dios. Y Dios nos puede dar prosperidad económica, pero aunque no nos la diera, la verdadera prosperidad es tenerlo a Él. Nuevamente, y aquí es donde voy al punto más importante. ¿Dónde está Salomón en este momento? ¿Dónde está la riqueza de Salomón? ¿Dónde está la grandeza de Salomón? Ya pasó, desapareció. Pero por este versículo podría decirlo, y no estoy asegurando esto, pero yo creo que al final Salomón sí fue salvo, porque obviamente es un hombre de Dios con todo y sus fallas, al igual que todos nosotros. Pero esto es lo interesante. Salomón, hijo de David, tuvo control y firmeza en su reino porque Dios estaba con él. Veamos en el mismo capítulo lo que dice el versículo 6. Dice allí,
frente al tabernáculo. Y aquí esto es hermoso. Este hombre está adorando a Dios y veamos cómo era la adoración de este hombre, como nos lo muestra el segundo libro de las Crónicas. Dice: Salomón subió hasta el altar de bronce en la presencia del Señor y sacrificó sobre el altar 1000 ofrendas quemadas. Mis hermanos, ¿quién tiene para sacrificar 1000 corderos? Eso en esa época era muchísimo. Literalmente es como decir 1000 cabezas de ganado, sacrificarlas en un altar para Dios. Vemos también la prosperidad y cómo ese hombre está utilizando aún su prosperidad para honrar el nombre de Dios. Así que sí, fue un hombre muy próspero. Mismo capítulo, versículo 15. Y aquí hay una verdad muy interesante. El rey hizo que en Jerusalén, pero si notamos el rey, recordemos que en la monarquía, cuando existían los reyes, si el rey era bueno, si el rey sabía hacer bien las cosas, así de bien le iba también al pueblo. Si el rey hacía las cosas mal, así de mal le iba al pueblo. Y en el mejor momento de Salomón dice que el rey hizo que en Jerusalén la plata y el oro fueran tan abundantes como las piedras. Alguien quizá puede estar pensando en este momento: ¿por qué no viví en esa época? Hoy en día uno, ¿qué tiene que hacer para, como dicen por ahí, conseguirse un peso? Trabajar harto, ¿cierto? Pero en esa época la plata y el oro eran tan abundantes como las piedras. Dice: además, la valiosa madera de cedro era tan común como la higuera sicómoro que crece en las colinas de Judá. Es una manera de expresar la abundancia que había en ese lugar, en ese momento. Y obviamente ahí para allá los 9 capítulos son hablando precisamente de eso, están hablando de eso. Vayamos al capítulo 9, avancemos hasta el capítulo 9, que dicen los versículos 13 y 14. Cada año Salomón recibía unas 23 toneladas de oro. Cada año 23 toneladas en oro. Mis hermanos, eso es muchísimo. Literalmente era oro. No como hoy, que tú tienes un pedazo de papel que dice 10,000 pesos oro. Eso es mentira. Es un papel. Salomón lo tenía de verdad en oro. 23 toneladas de oro cada año. Alguien podría decir: hombre, yo me conformo siquiera con un kilito, ¿cierto? Un kilito de oro no más. 23 toneladas cada año. Versículo 14. Sin contar los ingresos adicionales que recibía de mercaderes y comerciantes. Es decir, ¿para qué contar el resto si ya con el oro tenemos 23 toneladas? Pero esto nos dice que la riqueza era incontable. Además, todos los reyes de Arabia y los gobernantes de las provincias también le llevaban a Salomón oro y plata. Tenía todavía más depósitos de oro y de plata. De hecho, los expertos aquí estiman que más o menos Salomón llegó a tener unos 2,2 billones de dólares en la actualidad. 10 veces más que el hombre más rico en este momento en el mundo, Jeff Bezos, que es el dueño de Amazon. La fortuna de Jeff Bezos se estima entre unos, si mal no recuerdo, 200 millones de dólares. Y eso que se acaba de divorciar, pero aún así siguió siendo el hombre más rico del mundo. Pero la fortuna de Salomón, sin contar todo esto, o sea, sin contar mucho más, era 10 veces mayor que la de este hombre, el que es más rico en este momento en el mundo. Pero aquí es donde viene la pregunta, mis hermanos. ¿En dónde queda todo eso? ¿En dónde termina todo eso? Quisiera que nos devolviéramos un poco otra vez al capítulo 1 y quisiera que viéramos lo que dicen los versículos 11 y 12. Dios le dijo a Salomón: por cuanto tu mayor deseo es ayudar a tu pueblo y no pediste abundancia ni riquezas, ni fama, ni siquiera la muerte de tus enemigos o una larga vida. ¿Recuerdan? Esto es cuando el oro pidió sabiduría. Dice: sino que has pedido sabiduría y conocimiento para gobernar a mi pueblo como es debido. Versículo 12. Ciertamente te daré la sabiduría y el conocimiento que me pediste. Pero también te daré abundancia, riquezas y fama como nunca las tuvo ningún otro rey antes que tú y como ninguno las tendrá en el futuro. Pero aquí es donde viene lo interesante. Dios le dio a Salomón todo esto. Y lo que el autor de las Crónicas nos quiere mostrar es que está bien, Dios podría darnos esto. Y alguien podría decir: ¿qué? ¿De verdad Dios me podría dar esto? Pero una vez más, ¿qué nos enseña en la Biblia? Recordemos que estamos viendo este panorama de los libros de la Biblia, pero a la vez todo esto debemos verlo no como hacen tantas personas. Ay, sí, yo tomo esta palabra para mi vida. Debemos verlo en el panorama general de toda la Biblia. Pero escuchemos, por ejemplo, las palabras de este hombre en Proverbios capítulo 10, versículo 22. La verdadera sabiduría de Salomón. Este proverbio se entiende que es escrito por Salomón. Proverbios 10, 22 dice: la bendición del Señor enriquece a una persona y él no añade ninguna tristeza. Y yo he escuchado
tantas veces ese versículo. Es que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza. Entonces muchas personas esperan recibir la bendición del Señor pensando que es algo aparte. Pero lo que realmente está diciendo el versículo es que la bendición verdadera es que tener al Señor. O sea que la riqueza verdadera es tener a Dios. Porque es que, mis hermanos, 23 toneladas de oro al año. Pero no es mejor tener al Dios que creó el oro y la plata. ¿De qué le sirve en este momento los 200 millones de dólares a Jeff Bezos si no conoce a Dios? Y quizá tú y yo no tengamos en este momento ni un peso en el bolsillo, pero tenemos la verdadera bendición, la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Sabes? Tú puedes pensar que las personas ricas en este mundo realmente son felices, pero no lo son. Nadie puede ser realmente feliz si no tiene a Dios en su corazón. Y si a pesar de que tenemos a Dios en nuestro corazón, a veces hay problemas, angustias, tristezas, la pregunta es, al final, cuando nos morimos, ¿qué nos llevamos? Quiero invitarte, si quieres hacerlo, investiga sobre los hombres más ricos que ha habido en la historia. Rockefeller, considerado uno de los más ricos en la historia. ¿Cómo terminan estas personas? Al final de sus vidas, ¿qué tienen estas personas? No tienen nada, mis hermanos, solo dinero, pero no se lo pueden llevar a la tumba. Al fin y al cabo, ¿dónde están esas 23 toneladas de oro que recibía Salomón cada año? Pero aquí es donde viene la pregunta, ¿cuál es la verdadera bendición? Y en esta enseñanza quiero hacer algo particular. Al final vemos cómo todo esto habla de Cristo, pero quiero que en cada uno de estos puntos veamos directamente el enfoque en Cristo Jesús. ¿Saben lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 8 de Romanos, versículos 17 y 18? Así que como somos sus hijos, está hablando de ti y de mí, que somos hijos de Dios, también somos sus herederos. Salomón no se pudo llevar su oro a la tumba, pero de algo estoy seguro, si Salomón realmente tenía a Dios, y creo que sí, Salomón hoy está vivo en la presencia de Dios, y hacia allá es hacia donde tú y yo vamos. Y sabes, somos herederos junto con Salomón, junto con todos los que han creído en Dios. ¿De qué? De hecho, somos herederos junto con Cristo, de la gloria de Dios. Dios no nos tiene que dar riquezas en esta vida porque ya nos dio la más grande riqueza, tenerlo a Él, tener a Cristo Jesús. Vamos a heredar junto con Cristo Jesús. ¿Saben qué es lo hermoso, mis hermanos? Yo quiero que pensemos en eso. Tratemos de imaginar por un instante toda la riqueza que hubo en la época de Salomón. ¿Pero creen que esa riqueza se puede comparar con la gloria que vamos a heredar con Cristo Jesús nuestro Señor? ¿Cuántas toneladas de oro creen que va a heredar Cristo Jesús? Cristo no va a heredar toneladas de oro, Él va a heredar todo el oro de la eternidad. De hecho, hay calles de oro y mar de cristal. La Nueva Jerusalén está enchapada en oro. Mis hermanos, es decir, que en Cristo tenemos la verdadera riqueza. De verdad se los digo, cuando veo esto con mi corazón, me pregunto, ¿qué tengo que yo envidiarle a Salomón? ¿Qué tengo que yo envidiarle a Jeff Bezos? Nuevamente, que es el hombre más rico del mundo en este momento. ¿Saben una cosa? Si entendemos esto, ese hombre es el que nos tiene que envidiar a nosotros. Porque a menos que conozca a Dios, y ojalá lo conociera, no tiene nada. Su riqueza es tan efímera y pasajera. Y gracias a Dios, Dios le dio toda esa riqueza a Salomón, pero también es una muestra de que realmente lo que más tenemos, lo más grande, la verdadera riqueza, es tener a Dios en nuestras vidas. Por eso el apóstol Pablo dice que somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios, pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. ¿Creen ustedes que Salomón sufrió? Alguien diría, ¿qué iba a sufrir ese hombre con tanto poder, tanta fama, tanta riqueza? Se los confieso con todo mi corazón, aunque muchas veces no he visto a Salomón como el más grande ejemplo. ¿Saben que Salomón es uno de los hombres de la Biblia que más me ha enseñado a mí? ¿Y sí saben por qué? Precisamente por eso, porque una vez más, si tú lees a Salomón, quien se entiende, se cree que escribió al menos la mayor parte, si no todo el libro de Proverbios, el libro de Cantares y el libro de Eclesiastés. Cuando tú lees esos libros, una vez más te das cuenta que ese hombre no pudo encontrar su felicidad, su realización en todas esas cosas. ¿Saben por qué me alientas tanto Salomón? Porque el hombre que creo, o que al menos tengo conocimiento, seguramente que hasta quizá haya otros que más, pero no lo sé, que ha tenido más mujeres, ha sido Salomón. Y él dice, la felicidad no está en las mujeres. El hombre que tenía 23 toneladas de oro cada año, por 40 años, sume eso, multiplíquelo.
dice, eso es efímero y es pasajero. Y sabes, al final lo que te sacia, al final lo que te llena es vivir para Dios y tenerlo a Él. Y se los digo con mi corazón, muchas veces he pensado eso. Yo creo que la Biblia también es clara. La soltería es buena, estar casado también. Pero a veces el soltero quiere estar casado y el casado quiere estar soltero. Y a mí me pasa también. A veces quisiera estar casado y no estoy casado, pero ese hombre me recuerda que finalmente mi felicidad no está en una mujer. Mi felicidad no está en el matrimonio. Si Dios un día me regala un matrimonio, bien. Pero mi felicidad no está en eso. No está en las riquezas de esta vida. Mi felicidad está en que sin merecerlo, Él me escogió y Dios me ha hecho parte de su familia. Soy su hijo. Y aunque no me dé muchas cosas en esta vida, me da todo lo que puede darme y que nadie me puede quitar, poder tener una vida eterna en Cristo Jesús. Por eso que dice el versículo 18, sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Mis hermanos, de verdad, intenta pensar en toda la grandeza de este mundo, que la pudieras tener, pero sabes, no te sirve de nada si no tienes a Cristo. Pero si tienes a Cristo, tienes la riqueza más grande. Mis hermanos, de verdad, esto tarde o temprano pasa. ¿Dónde están los hombres más ricos en este momento? Exceptuando a Jeff Bezos, que todavía está vivo. ¿Dónde están el resto? En la tumba. No sé por qué dicen 3 metros bajo tierra, porque yo a veces he ido a velorios y no son ni siquiera 3 metros. Son como 2 metros, 1,5 metros. Pero para la mayoría de esas personas, allí terminan todas sus esperanzas e ilusiones. Y entonces alguien me dice, Alex, pero es que si tú no hablas de riqueza y prosperidad en esta vida, no tienes ambición. ¿Saben? Creo que soy el hombre más ambicioso, realmente. Porque como dijo Cristo Jesús, yo quiero que mi riqueza esté en el cielo. Y si esa es tu ambición, es una verdadera ambición. Sí, la Biblia sí habla de prosperidad, pero sabes, Dios te va a dar todo lo que tiene para darte allá en la eternidad, donde no se te va a acabar. Precisamente saben qué dice alguien mejor que Salomón. ¿Quién es ese? Jesucristo. Son las mismas palabras de Cristo Jesús en Juan capítulo 17, versículo 5, en una oración que Él hizo antes de ir a morir en la cruz. Ahora, Padre, llévame a la gloria que compartíamos antes de que comenzara el mundo. Sabes, la gloria verdadera no está en esta tierra. La gloria verdadera está en la eternidad. El Hijo de Dios vino desde allá, desde la eternidad, y ahí Jesucristo estaba a horas de morir. Es el capítulo 17 de Juan. Él está orando por sus discípulos. Y Él estaba en esa oración aún diciendo, Padre, devuélveme la gloria que tenía contigo al principio, antes de que siquiera el mundo existiera, porque eso es lo que realmente Cristo Jesús dejó para venir a esta tierra a salvarnos. Gloria verdadera no se encuentra en esta tierra, está allá, pero ¿saben qué le había dicho Cristo Jesús a sus mismos discípulos un poco antes? Devolvámonos en el mismo libro de Juan, capítulo 14. Esta verdad es tan preciosa, no sé si de verdad esto consuela tu vida y te alegra. Juan 14, 2 y 3. En el hogar de mi Padre. ¿Dónde es ese hogar? Allá en la eternidad. En ese lugar donde antes de que las galaxias, el sol, la luna y las estrellas brillaran, ya Dios existía, porque Él es por siempre y para siempre. Hacia allá es donde Cristo regresó después de resucitar de la tumba. En el hogar de mi Padre. ¿Te imaginas ese hogar? Hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? ¿Qué dice el versículo 3? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Allá está nuestra riqueza. Allá está nuestro hogar. Allá está nuestra verdadera familia, con nuestro Padre Celestial, con Jesucristo nuestro hermano mayor, con nuestros hermanos, todos aquellos que en todas las épocas han creído en Cristo Jesús. Dime si hay una riqueza más grande que esa. Y si tienes a Cristo, es tuya. Él nos va a dar un cuerpo que no se va a desgastar. Él nos va a dar, mis hermanos, más que 23 toneladas de oro. No, de verdad, mis hermanos, cuando pienso en esto digo, Dios mío, de verdad, no me regales nada en esta vida, solo lo necesario mientras voy de paso. Pero gracias por regalarme este verdadero y gran regalo. Salvación en Cristo. Allá está nuestra herencia. Primera de Pedro, también lo dice Pedro, capítulo 1, versículo 4. Y tenemos una herencia que no tiene precio. La fortuna de Salomón se podía calcular, se podía contar. La nuestra no tiene precio. Una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Y entonces pregunto, ¿no hay verdadera prosperidad en el Evangelio? Esta es la verdadera prosperidad. Porque al final pasamos en esta tierra.
Filipenses capítulo 4, dice el apóstol Pablo en el versículo 19, y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Y este primer punto lo quiero terminar con este versículo. ¿Por qué? Porque alguien podría pensar, pero bueno, ¿tengo que esperar allá para recibir toda esa riqueza? Sí, claro. La verdadera riqueza que Dios nos ha dado está allá. Pero esto es lo hermoso. Pero también Dios promete cuidarnos en esta vida, en esta tierra. Y lo ha hecho hasta el día de hoy. ¿No es verdad? Sí, a veces hemos tenido momentos difíciles, problemas, dificultades, quizá escasez. Sin embargo, y aquí tengo que decirlo, mis hermanos, en esencia a mí a veces me duele este pensamiento. ¿Saben por qué? Porque yo mismo vivo esto. Según las estadísticas, estamos en la época, en la generación más rica de toda la historia. Nos hacemos llamar pobres, pero tenemos un techo. Nos hacemos llamar pobres, pero tenemos alimento. Nos hacemos llamar pobres y tenemos agua potable. Nos hacemos llamar pobres y tenemos fluido eléctrico. Nos hacemos llamar pobres y tenemos internet, tenemos dispositivos celulares, tenemos televisores LED, tenemos transporte. No será el mejor, ¿cómo decirlo? No será la mejor medicina que tengamos en el mundo, pero tenemos hasta para ir a un médico. Mis hermanos, de verdad, a veces solamente nos quejamos por las cosas cuando Dios nos ha dado tanto en esta vida. Pero más que darnos cosas en esta vida, y Él ha prometido suplir nuestras necesidades en esta vida, y lo hará hasta que partamos a la eternidad. Él nos cuidará, nos guardará. De verdad, Él nos ha dado tanto, pero nos ha dado mucho más que eso, porque nos está conduciendo al hogar donde está nuestro Padre eterno y nos conduce seguros. Nuevamente pregunto, ¿entonces no eres la persona más rica, más próspera en este mundo? Esa es la verdadera prosperidad. Y lo que está haciendo el autor de las Crónicas es mostrando precisamente eso. Esto es lo interesante. A veces miramos hacia el pasado pensando que lo mejor estaba en el pasado. No, mis hermanos, ¿saben dónde está lo mejor? En el futuro, con Cristo Jesús. La mujer se mira y dice, ay, si volviera a tener ese cuerpo que tenía cuando tenía 15 años, te lo aseguro. Si has creído en Cristo, el cuerpo que vas a tener no se va a parecer en nada a ese cuerpo. A veces pensamos que lo mejor está en el pasado y a veces queremos como conformarnos con eso. A veces pensamos hasta tristemente, oh, si pudiera volver a esos tiempos. Pero a veces uno mira y realmente en esos tiempos ni tampoco era feliz, porque nada en esta tierra nos hace felices verdaderamente. Pero mirar hacia la eternidad, donde está nuestro verdadero galardón, nuestra verdadera herencia, es lo que nos haría realmente felices. Se los digo, mis hermanos, esto me llena de alegría. Hoy pensaba esto, se los digo con mi corazón, porque siempre esta verdad es tan preciosa. Hoy estoy compartiendo lo que Dios me permitió esta semana estudiar. Y hoy pensaba en esa verdad y decía, Señor, si hoy no viniera nadie a la enseñanza, y gracias por ustedes, de verdad. No es que no deseara, al contrario, esperaba que vinieran, los esperaba con ansias, pero decía, aunque hoy no hubiera venido nadie a la enseñanza, gracias, porque esta palabra ya había hablado a mi corazón. Hoy esta tarde sentía, y posiblemente no tenía una risa en mi rostro, pero decía, Padre, qué verdad tan hermosa, soy tu hijo, soy heredero junto con Cristo, soy el más rico del universo junto con Cristo. Gracias porque no lo merezco. Y es lo mismo para ti, mi hermano y mi hermana. Espero que esta verdad te aliente y te consuele. Esta tarde lo hacía y hoy lo está haciendo nuevamente. Quisiera predicar este sermón todos los días, pero me lo puedo predicar a mí mismo. Y el segundo punto es verdadera obediencia. Una verdad que tristemente ignoramos tanto. Desde los capítulos 10 hasta el final, hasta el 36. Básicamente lo que hace el autor es mostrar que hubo reyes que obedecieron y les fue bien. Y hubo reyes que desobedecieron y les fue mal. Pero eso está en el pasado. Eso ya quedó en el pasado. Pero, ¿saben? Es donde vamos nuevamente. Verdadera riqueza es saber que tú y yo podríamos estar en los que somos desobedientes, pero no tenemos esperanza. Pero ¿saben qué es lo interesante? Aquí todos los que están conmigo, desde el más pequeño hasta el más grande, somos pecadores que le hemos fallado a Dios. ¿No es verdad? Pero a la vez, mis hermanos, hay una verdad tan preciosa. De algo estoy seguro, si tú has creído en Cristo Jesús, después de conocer a Cristo Jesús, sé que has fallado, yo también lo he hecho, pero de algo podemos estar seguros, nuestra vida no es igual. Es verdad que uno muchas veces ve sus errores y sus fallas y se siente tan mal porque eso es parte de la vida cristiana, al contrario. Si no te sintieras mal por tus fallas, yo dudaría de ti.
Si mis errores y mis fallas no me hicieran sentir mal, no sería cristiano. Eso es parte de la vida cristiana. Ahora somos conscientes hasta de las cosas más pequeñas. Pero a la vez, cuando uno mira su vida, uno dice, Dios me ha traído en un camino de obediencia y santidad. Dios ha venido obrando en mi vida, me ha venido transformando y cambiando, y no seré perfecto. Todavía no soy lo que espero ser. Pero como dijo alguien, y yo lo creo, pero no soy el que solía ser. ¿Acaso Dios no ha cambiado nuestras vidas? ¿Acaso Dios no ha cambiado cosas en nuestra vida que eran pecaminosas? Sí, yo sé, si examinas muy en el fondo de tu corazón, hay muchas cosas que todavía quieres que sean cambiadas. Y Dios lo va a hacer. Lo que pasa es que a veces nos desesperamos. Y de hecho yo creo que eso es un verdadero sentimiento cristiano. Uno ya quisiera ser perfecto. Uno no quisiera fallarle ya a Dios. Pero a la vez yo miro mi vida y yo digo, creo que Dios ha venido haciendo una obra en mi vida. No seré perfecto, pero de algo estoy seguro. Hoy conozco más a Cristo. Hoy tengo más conocimiento de la palabra de Dios. Hoy me gozo más en estas verdades de la palabra de Dios. Hoy anhelo con ansias que Cristo regrese. Hoy sé que si muero parto a la eternidad y tengo una herencia. ¿Eso lo conocías antes? ¿Cierto que no? Ya es donde vamos. Lo que el libro nos muestra es que hubo reyes que obedecieron y sufrieron, digamos, o recibieron los beneficios, las bondades de esa obediencia. Otros desobedecieron y sufrieron el castigo. Y precisamente el autor quiere mostrar a los que obedecieron nuevamente casi como perfectos para mostrar todas las bondades de la obediencia y a los otros casi como completamente imperfectos para mostrar las consecuencias de la desobediencia. ¿Saben por qué? Porque cuando tú y yo creemos en el único Dios verdadero y en Jesucristo a quien Él envió, así es. ¿Sabes una cosa? A pesar de tus imperfecciones, Dios ya te ve perfecto. En cambio, si no tenemos a Dios, aunque hiciéramos cosas buenas, eso no sirve de nada. ¿Pueden ver la gran diferencia? Verdadera obediencia. ¿Qué dice el capítulo 10? Volviendo obviamente a nuestro libro de Crónicas, segundo libro de las Crónicas, capítulo 10, versículo 15. Por lo tanto, el rey no prestó atención al pueblo. Este giro en la historia ocurrió por voluntad de Dios, porque cumplía el mensaje que el Señor le había dado a Jeroboam, hijo de Nabat, por medio del profeta Ahías de Silo. Este versículo es tan importante. Recordemos, 23 toneladas de oro. Centrémonos por un segundo en eso. Multiplica eso por 40 años que reinó Salomón. Eso es demasiado dinero, demasiada plata, sin contar todo lo demás. ¿Quién heredó todo eso? Roboam, el hijo de Salomón, el que ascendió al trono. ¿Creen que eso llenó el corazón de Roboam? Saben, les quiero resumir la historia. Obviamente aquí no puedo dar todos los detalles. Este hombre ahora asciende al trono. Y resulta que las tribus de Israel, los líderes y en cabeza de Jeroboam, vinieron a hablar con Roboam. A decirle, mira, rey, la verdad tu papá fue un tanto duro, exigente con los impuestos. Pues para recibir toda esa cantidad tenía que exigir impuestos. ¿Por qué no nos alivianas un poco la carga? Este hombre tomó consejo de los ancianos. ¿Sabe qué le dijeron los ancianos a este joven Roboam? Si tú haces eso, vas a tener al pueblo en tus manos. Te van a obedecer y siempre van a estar contigo. Dice que al rey no le gustó mucho ese consejo y tomó consejo de sus amigos, los jóvenes. ¿Saben qué le dijeron los jóvenes a este joven rey? Al contrario, ¿sabes una cosa? Dile a esas personas, porque quedaron de venir a los 3 días, si mi papá fue duro, yo voy a ser más duro. La cintura de mi papá no se parece al dedo meñique mío. Si mi papá los azotó con látigos, yo los voy a azotar con escorpiones. Esa fue la respuesta. Como quien dice, mis hermanos, no le bastó todo lo que había recibido. Esa es la realidad cuando uno piensa que las riquezas son lo que lo va a llenar a uno. ¿Saben qué sucedió? Es donde se divide el reino. Las 10 tribus del norte junto con Jeroboam se rebelan y se dividen. Solamente quedan 2 tribus en el sur y los levitas. Y ahí es donde queda el reino del norte y el reino del sur. ¿Saben por qué? Porque nada sacia al hombre cuando el hombre lo único que quiere es llenarse de las cosas de esta vida. El sexo no es pecado dentro del matrimonio, pero el sexo no sacia. Nuevamente, pregúntale a Salomón. El dinero no es pecado, pero cuando tu seguridad y confianza están en las riquezas, es que si tuviera más dinero sería más feliz. No te engañes a ti mismo. Verdadera felicidad es pensar todos los días, colocar nuestra mente y corazón en Dios. Ale, si tú nunca te sientes triste, afligido, angustiado, abrumado, mucho. ¿Saben por qué? Porque tristemente, aunque soy predicador, muchas veces mi mente está recibiendo más las cosas de esta vida que recordándome el evangelio a mí mismo, pero se los aseguro y se los digo con el corazón. Cuando estoy triste, cuando estoy afligido, cuando estoy angustiado, me pongo a mirar y ¿saben por qué estoy triste? Por lo que les digo, porque quizá no tengo dinero.
porque quizá no me puedo comprar un nuevo celular, porque quizá quisiera una cámara para grabar mejor las transmisiones. ¿Y eso qué? Tengo a Cristo, lo tengo todo. Y se los digo, cuando miro a Cristo por la fe, se me pasa. Porque recuerdo que soy un hijo de Dios. Porque recuerdo que tengo la verdadera riqueza. Y saben lo que les decía, esta verdad es preciosa. Pero más grande que todas las cosas, por la gracia de Dios, aunque no soy perfecto y sé que tú también tampoco lo eres, pero tú y yo tenemos hoy un anhelo y un deseo en nuestro corazón. Más que ser ricos, es ser obedientes a nuestro Señor. Y saben que lo hermoso, ya no para ganarnos la salvación, sino porque Él nos salvó y nos ha hecho sus hijos. ¿Quieres tú vivir para Dios? Esa es riqueza verdadera, obediencia verdadera. ¿Qué dice el capítulo 12? Versículo 14 de Crónicas. Fue un rey malvado. Aquí ahora está hablando de Roboam, el hijo de Salomón. Fue un rey malvado porque no buscó al Señor con todo el corazón. ¿Saben qué es lo más hermoso? Yo amo tanto verlos, más este día. ¿Por qué digo más este día? Porque el domingo, y también me alegro verlos el domingo, pero el domingo la mayoría están descansando y quizás está descansando en el sábado. Pero ver personas más allá de la mitad de semana, cansados después de un trabajo, queriendo escuchar la palabra de Dios. ¿Quién colocó eso en tu corazón? Él lo puso. Sabes, tú tienes el deseo de conocer más a Dios. Tú te gozas en la verdad de Dios. Eso es riqueza verdadera. ¿Saben una cosa, mis hermanos? Verdadera felicidad es esto. En un momento lo vamos a ver. Saltemos al capítulo 13, de allí mismo el segundo libro de las Crónicas, capítulo 18. Allí está hablando de Abías, el hijo de Roboam. Así que Judá venció a Israel en esa ocasión porque confió en el Señor, Dios de sus antepasados. Lo que les decía, nos muestra unos reyes malos. ¿Por qué? Porque no tenían a Dios en su corazón. Ahí es donde vamos, pero tenían riquezas. Roboam no tenía a Dios en su corazón, pero heredó toda la fortuna de su padre. ¿De qué le sirvió? Este hombre estaba en una situación muy difícil. Ahora, este es el nieto de Salomón. Pero este hombre confió en Dios. Este hombre descansó en Dios. En un momento difícil, Dios lo ayudó. Pero ahí es donde vamos. ¿Qué es riqueza verdadera? Obedecer a Dios, vivir para Dios, conocer a Dios. Capítulo 14. Avancemos un poco. Versículo 2. Asa hizo lo que era agradable y bueno a los ojos del Señor. Eso es verdadera riqueza, mis hermanos. Verdadera riqueza es gozarnos y deleitarnos más que en las cosas de esta vida, en Dios y en vivir para Él. Qué hermoso. Y aquí es donde amo tanto la gracia. La gracia es que Dios nos salvó. Ya somos salvos, sin hacer nada. Pero ¿saben qué es lo maravilloso de la gracia? Que a personas que Él salva por gracia, aún los lleva a la obediencia. Y ahora obedecer no es un requisito para ser salvo. Ahora obedecer es un deleite del corazón. ¿Sabes? Un cristiano feliz es un cristiano que está viviendo en obediencia. Y hay cristianos que viven en desobediencia. Claro, y hasta quizá nosotros hemos vivido esos periodos. Pero ese es el periodo más triste para un verdadero cristiano. Fallarle a su Dios. Y ahí sigue la lista. Son 19 reyes. Si los quieres leer en tu casa, el segundo libro de Crónicas, 36 capítulos. Sigue Josafat, Joram, pero avancemos hasta el capítulo 22. ¿Qué dice la palabra de Dios allí en segundo libro de Crónicas, capítulo 22, versículo 3? Ocosías también siguió el mal ejemplo de la familia del rey Acab, porque su madre lo animaba a hacer lo malo. ¿Por qué he traído este versículo particularmente? Y aquí es donde voy. ¿Sabes? Si tú anhelas y deseas hacer lo bueno, esto es lo hermoso. Dios colocó eso en tu corazón. Es más, aquí es donde vemos, Dios ha hecho tantas cosas para guiarnos. Quizá, ¿quiénes eran los que nos aconsejaban anteriormente, antes de conocer a Dios? Los del mundo, los que no conocían a Dios. Hasta quizá queríamos escuchar el consejo de una madre o de un padre, pero que no conocían a Dios. Quizá queríamos escuchar el consejo como lo hizo Roboam, de nuestros amigos, de los jóvenes, que son, supuestamente son los que saben lo que es la vida verdadera. Pero hoy el consejo de quién queremos escuchar. ¿Tú quieres escuchar el consejo de Dios y vivir para Dios? ¿Quién te regaló eso? ¿Sabes? Pudo haber Dios dejarnos en ese mundo donde no lo conocíamos, donde queríamos ser el consejo de esta vida. ¿Qué es lo que te aconseja la gente del mundo? Que seas fiel en el matrimonio. Que eres soltero, que te guardes en pureza para tu futuro esposo, para tu futura esposa. ¿Qué es lo que te aconseja el mundo? Oh, eso consiga dinero, eso no importa de dónde venga. Pero eso realmente hace felices a las personas. Lo que digo, a veces hasta la familia es la que más lo influencia a uno. Podemos ver este rey, Ocosías.
Siguió el mal ejemplo de la familia del rey Acab, porque su madre lo animaba a hacerlo. Imagínense uno, ahí sí uno diría, con una mamá así, ¿para qué enemigo, cierto? Pero hoy tenemos un Padre en los cielos que nos aconseja por medio de su palabra. Hoy tenemos a Cristo, su palabra. ¿Quieres seguir el consejo de Dios? Eso es verdadera riqueza, obediencia verdadera. Precisamente, ¿saben qué le dice Pablo a Timoteo? En el capítulo 6, versículo 6 de su primera carta. Ahora bien, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. ¿Saben qué dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento que es riqueza verdadera? Vivir para Dios. Y cuando uno entiende que esa es la verdadera riqueza, uno está contento con lo que tiene. Porque uno sabe que la riqueza verdadera no es tener dinero en esta vida. Una vez más, ¿de qué me sirve el dinero si no tengo a Dios? ¿De qué me sirve el dinero si el dinero lo que me lleva es hacer lo que es contrario a la verdad de la palabra de Dios? Pero riqueza verdadera es vivir para Dios. Y cuando uno está viviendo para Dios, cuando uno está obedeciendo a Dios, cuando ese hombre le está siendo fiel a su esposa, así tengan solamente un plato de arroz y agua para comer. ¿No es verdad? Pero ¿de qué sirven los lujos, las riquezas? ¿De qué sirve el dinero a una mujer que quizá tiene a su hombre con otra? ¿De qué sirve que tú le des el mejor colegio, universidad a tus hijos si no le enseñas el camino de la vida eterna? Pero qué bendición tan grande saber que la riqueza verdadera es vivir para Dios. Y cuando uno vive de esa manera, al final uno sabe que las cosas de esta vida son pasajeras y puede estar contento en el Señor. ¿Qué te da alegría? ¿Te da gozo vivir para Dios? Efesios capítulo 2, versículo 10. Esta verdad es tan preciosa, la hemos estudiado muchas veces, pero hoy quiero enfatizar esta verdad, pues somos la obra maestra de Dios. Y si para ser la obra maestra de Dios necesitáramos oro, Él nos hubiera enchapado en oro, pero no. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Esa es la riqueza más grande. Que hayas sido hecho una nueva criatura en Cristo Jesús. Que seas la obra maestra de Dios. Pero ¿saben qué? ¿Qué dice allí? A fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. ¿Sabes quiénes son las personas más ricas de este mundo? Las que tienen a Dios en su corazón y las que viven para Dios, aún haciendo cosas buenas, para la gloria del Creador. Entonces preguntémonos, ¿quiénes son los ricos verdaderamente? ¿Necesitas dinero para ser rico verdaderamente? Estos hombres tan ricos, por allá cuando ya están cansados de su dinero, quizá hacen por allá un centro de beneficencia pública para, como alguna vez enseña la palabra, echar sus limosnas. Pero sabes, aunque no tuviéramos dinero, ¿saben qué es verdadera riqueza? Honrar el nombre de Dios. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículos 14 y 15. Sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla. Eso es riqueza verdadera, que te controle el amor de Cristo. Ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Eso es riqueza verdadera. Versículo 15. Él, hablando de Cristo, murió por todos para que los que reciben la nueva vida en Cristo ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. ¿Quieres encontrarle sentido a la vida? ¿Quieres encontrar una razón de ser válida y eterna y duradera para levantarte cada día a hacer lo que sea que tengas que hacer? Cuidar de tu familia, ir al trabajo. Haz todas las cosas para Cristo Jesús. En el trabajo, haz lo mejor de tu trabajo para honrar a Cristo Jesús, entendiendo que tu recompensa está allá en el cielo. No importa si no tienes el mejor jefe del mundo. Sirve a tu familia, aunque quizá ellos no te correspondieran de la manera que quisieras, entendiendo que tienes una familia en el reino de los cielos donde un día vas a disfrutar la mayor riqueza. El problema es que a veces queremos vivir es para nosotros mismos. Pero cuando empezamos a vivir para Cristo, Él nos llena de un gozo y de una alegría indescriptibles, porque sabemos que Él es el que realmente nos sacia. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto, y obviamente no me va a demorar mucho porque el último punto solo lo vamos a ver en 2 versículos. Literalmente quiero ir al final del libro de las Crónicas, segundo libro, el final de ese libro completo. Y los 2 últimos versículos nos muestran la verdadera restauración. Esta verdad es tan hermosa. Los 2 últimos versículos del libro, capítulo 36, versículos 22 y 23. Porque después de que pasan todos los reyes y llega el exilio del cual vimos en las enseñanzas anteriores y el pueblo regresa, justo antes de regresar, ¿saben lo que ocurre? Dice segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículos 22 y 23. En el primer año de Ciro,
Recordemos que Israel, el reino del sur, cayó bajo Babilonia. Pero luego Ciro, como dice allí, rey de Persia, el imperio persa, destronó al imperio babilonio. Y en el primer año de Ciro, apenas Ciro comenzó a gobernar, a ser el emperador, el nuevo emperador del imperio persa, el Señor cumplió la profecía que había dado por medio de Jeremías. Dios había dicho por medio de Jeremías que Israel iba a ser exiliada, pero que después de 70 años regresaría. Dios cumple sus promesas. Dios cumple su palabra. Y saben, Dios usó a este hombre, Ciro, el rey persa. Dice, movió el corazón de Ciro. Solamente Dios puede hacer esto. A poner por escrito el siguiente edicto y enviarlo a todo el reino. ¿Qué iba a ganar este hombre con esto? Pero ¿saben por qué lo hizo? Porque Dios lo puso en el corazón. ¿Qué dice el versículo 23? Y así termina el segundo libro de las Crónicas. Esto dice Ciro, rey de Persia. Mis hermanos, un rey pagano, un rey que no conocía a Dios, pero ¿saben qué dice? Porque Dios lo usó, porque Dios tocó su corazón. El Señor Dios del cielo me ha dado todos los reinos de la tierra. Me encargó construirle un templo en Jerusalén, que está en Judá. Cualquiera que pertenezca a su pueblo puede regresar para realizar esta tarea y que el Señor su Dios esté con ustedes. Cuando Dios tiene planes y proyectos, Él es capaz de usar a quien quiera. Él es capaz de hacer lo que quiera. Él es capaz de tomar a este hombre que era perverso, pagano, un rey que nada tenía que ver con el pueblo de Dios, tocar su corazón y llevar a este hombre a cumplir una profecía de la palabra de Dios. Isaías capítulo 44. Quiero recomendarles el capítulo 44 de Isaías desde el versículo 28 hasta el final y los primeros 7 versículos del capítulo 45. Pero hoy solamente vamos a ver 2 versículos. El último del 44, Isaías 44, 28, ahí el capítulo se mocha, pero no debería. Y el primer versículo del 45. Cuando diga de Ciro, esta es la profecía que Dios dio. Él es mi pastor. Sin falta Él hará lo que yo digo. Él ordenará, reconstruyan Jerusalén y dirá, restauren el templo. Dios había dicho ya por medio del profeta Isaías, un día se va a levantar un hombre Ciro, que va a ser mi pastor porque va a hacer lo que yo quiera. ¿Qué dice capítulo 45, versículo 1 de Isaías? Esto dice el Señor a Ciro, y utiliza una palabra que es muy particular, su ungido, que en esencia significa su Cristo, pero ahí es un Cristo con minúscula. ¿Por qué? Porque Cristo significa Salvador, libertador. Dios en ese momento estaba utilizando a Ciro para ser el libertador de la nación de Israel. Dice, cuya mano derecha llenará de poder, ante él los reyes poderosos quedarán paralizados de miedo, se abrirán las puertas de sus fortalezas y nunca volverán a cerrarse. ¿Por qué he traído ese pasaje? Porque Dios había profetizado por medio de Isaías que un día Ciro iba a restituir a Israel. Iba a ser su Cristo, pero con minúscula. Sí, aclaremos eso. Iba a ser su ungido, iba a ser su pastor para cumplir una promesa que le hizo a su pueblo. La pregunta ahora es esta. ¿Y si Dios hizo eso con Ciro? Un ungido con un pequeña, un Cristo con C pequeña, un pastor pero con P pequeña. ¿Qué creen que ahora Él ha hecho por medio del pastor de los pastores con P mayúscula? Jesucristo, el buen pastor. ¿Qué creen que Él ahora ha hecho por medio de Cristo para nosotros, su pueblo, su iglesia? El verdadero ungido con U mayúscula, el verdadero Cristo con C mayúscula. Si Dios fue capaz de mover el corazón de Ciro para restituir a su pueblo, ¿qué creen que hará ahora Dios cuando por medio de su Hijo Él nos regala al verdadero Cristo? ¿Saben qué dice el apóstol Pedro en Hechos capítulo 3 versículo 21, predicando después de haber sanado a un hombre cojo? Pues Él, hablando acerca de Cristo, debe permanecer en el cielo hasta el tiempo de la restauración final de todas las cosas, así como Dios lo prometió desde hace mucho mediante sus santos profetas. ¿Dónde está Cristo hoy? Sentado en su trono de gloria. Y Él dice, las cosas van a ser restituidas. Lo que les decía, mis hermanos, y saben, tú y yo vamos a reinar con Cristo por toda la eternidad. ¿No vale la pena tener a Cristo en nuestras vidas? Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Esta verdad es tan preciosa. Que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con una gran expectación. El pueblo de Israel tenía la esperanza, y así termina Crónicas, mostrando la esperanza ¿en dónde? En el futuro. Israel va a ser restituido. Nosotros hoy tenemos la más grande esperanza. Un día el universo entero va a ser restituido y tú y yo vamos a reinar con Cristo. Versículo 4.
Y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. ¿Dónde está tu riqueza? ¿Dónde está tu herencia? Sí, es segura, la tienes en Cristo y está en la eternidad. Por eso quiero concluir, porque así como Crónicas es el último libro en el Antiguo Testamento, en la cronología, obviamente en nuestras Biblias el último libro es Malaquías, pero en la cronología realmente es Crónicas, porque Crónicas es el último libro que le dice al pueblo de Israel, hay una esperanza. ¿Y dónde está? En el futuro. Nosotros tenemos una especie de crónicas al final, en Apocalipsis, donde nos dice dónde está nuestro futuro. Apocalipsis capítulo 21, versículos 3 al 5. Y oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. ¿Esperas tú recibir ese momento? ¿Esperas tú vivir esa realidad un día? Cuando Dios mismo habite con nosotros, camine con nosotros, en un universo restituido, en cielos nuevos y tierra nueva. Yo no quisiera haber vivido en el tiempo de Salomón. Yo quiero vivir en ese tiempo que nos enseña la palabra de Dios. Versículo 4. Él le secará toda lágrima de los ojos. ¿Has llorado en esta tierra? Tu recompensa está allá. Y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. ¿Has sentido tristeza en esta vida? Tu recompensa está en la eternidad. ¿Has tenido llanto y dolor en esta vida? Tu recompensa está en la eternidad. Aunque sufriéramos la muerte, nuestra recompensa está en la eternidad. Todas esas cosas ya no existirán más. Yo no quiero recibir mis 23 toneladas de oro en esta tierra porque tarde o temprano o se me acaban o las pierdo en un negocio o me muero. Yo quiero recibir mi herencia en la eternidad. Y sabes, es segura en Cristo. ¿Dónde está tu herencia? ¿Dónde está tu seguridad? Versículo 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo, ¿quién es el que está sentado en el trono? Lo acabamos de leer hace un momento. El verdadero rey, mejor que Ciro, el rey Jesucristo. Sentado en el trono dijo, miren, hago nuevas todas las cosas. Entonces me dijo, escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. El futuro, seguro, tuyo y mío, está en la palabra de Dios, en la verdad de Cristo Jesús nuestro Señor. He orado a Dios y espero que esta enseñanza en el día de hoy nos lleve a recordar que somos ricos, que somos prósperos, que nuestra más grande bendición es tener a Dios, a Cristo en nuestras vidas. Que nuestra más grande bendición no son cosas materiales en esta tierra, sino es una herencia en la vida eterna. He orado a Dios para que esto aliente y conforte nuestros corazones día tras día, saber que nuestra esperanza está delante nuestro. No necesitamos mirar atrás al pasado, miremos hacia adelante a Cristo Jesús y el gobierno que nos espera con Él en la eternidad. Pero mientras llegamos allá, recordemos que bendición también es una vida de obediencia. Recordemos que bendición es saber que un día Dios va a restituir, restaurar todas las cosas. ¿Saben por qué? Porque si se lo prometió a Israel y hasta lo cumplió por medio de Ciro, un rey pagano, ¿cómo no va a cumplir ahora todas sus promesas por medio de Jesucristo, quien es el rey que desde el cielo está gobernando? Estás en Cristo, lo tienes todo. Si no tienes a Cristo, te lo digo con el corazón, aunque tuvieras todo en esta vida, no tienes nada, pero hoy puedes creer en Él y recibir esa verdadera bendición. El futuro nuestro está en la palabra, está escrito y se cumplirá porque Dios lo ha prometido. Quieren que terminemos en oración dando gracias por esta verdad y diciéndole, Señor, que esta verdad inunde todos los días de gozo y alegría mi corazón. Padre nuestro que estás en los cielos. Cada que digo Padre, mi mente vuela y no alcanzo a imaginar cuán grande, cuán hermoso, cuán glorioso es ese lugar donde tú habitas. Cuánto esplendor, cuánta gloria. Apocalipsis nos da un poquito, un vistazo. Pero qué hermoso es saber que te llamamos Padre y un día estaremos en casa, contigo, disfrutando de lo que es la verdadera riqueza, la verdadera bendición. Pero gracias que desde aquí nos cuidas, nos proteges, pero también nos das esa bendición de vivir para ti, de amarte, quizá de manera imperfecta, de obedecerte quizá de manera imperfecta, pero gracias porque tú has prometido restituir todas las cosas. Tú has prometido presentarnos perfectos delante tuyo por medio de los méritos de Cristo Jesús. Por eso es que te llamamos Padre y con seguridad. De hecho, Padre, quiero pedirte, si de verdad no fuéramos tus hijos, por favor, aquí sí digo, Señor, como a veces dicen muchos, por favor, danos esta bendición. Por favor, danos esta verdad.
ser hijos tuyos, porque al final, si no somos hijos tuyos, no tenemos absolutamente nada, estamos perdidos. Pero Padre, si somos tus hijos, por favor, recuérdanos esta verdad todos los días, que esta es la verdadera bendición, que esta es la verdadera riqueza, y que nuestra esperanza está en el futuro, pero no importa, porque cada día que pasa es un día más cerca de esta eternidad gloriosa. Cada momento, cada instante que pasa, como dice el apóstol Pablo, mientras este cuerpo se va desgastando, y a veces eso hasta nos aflige, pero si entendiéramos esto deberíamos estar felices, porque mientras este cuerpo se desgasta, el interior, el espiritual se va renovando, porque sabemos que mientras este cuerpo se desgasta y cada día está más cerca de la tumba, el cuerpo que nos has dado o que nos has prometido que nos darás está más cerca cada día que pasa porque está en la eternidad. Padre, que esta verdad sea la que consuele a tus hijos, tus amados, aquellos que compraste a precio de sangre, al precio más alto, por medio de la sangre de Cristo Jesús. Que esta verdad nos consuele, nos aliente, que esta bendición, que este futuro que está en tu palabra sea nuestra verdadera riqueza. En Cristo Jesús te lo pedimos, amén y amén.